para acabar. Sí, porque si no te da la cara. Me está muy para la cara, pero bueno. Lo que pasa es que no entiendo la pregunta, es como si fuera una cuestión, o sea, como que si a mí me lo preguntaran es como ¿a alguien le preocupa la abstención? No creo, o sea, no creo que la abstención tenga un efecto político que preocupe a nadie, o sea, creo que incluso con un 70, un 80% de abstención, aunque votara el 20% de la gente, eso no plantearía un problema de estabilidad. Ese argumento que lo podemos utilizar en la izquierda, no, porque si tú dices los votos del Partido Popular en realidad son... creo que la abstención, siendo una opción política muy respetable, hacen muy poco daño a la configuración electoral de los espacios electorales que abre el Estado. Digamos que entiendo que se alteran cuando cambian las diferentes opciones, cuando de repente ocurre algo raro, que puede ocurrir por muchas razones. Creo que la abstención es bastante inocua. Alguien podría decir, no, una abstención del 70% implicaría una desafección política tremenda. Ya, pero lo que plantea un problema no es que no vayan a votar, es lo que hagan cuando no voten. Si alguien dice, no, el 70% no vota, pero se pone en huelga. Entonces, lo que cuenta es la huelga, no tanto el hecho de que no voten. Puede ser una señal de desinterés, de apatía social, pero el desinterés y la apatía no tienen necesariamente por qué transformarse en actividad política. O sea, yo no creo que la mayor parte de los abstencionistas sean anarquistas, que practican la abstención activa y que políticamente rechazan la participación, no lo creo. Yo te hago una. Hay tres elementos que a mí, lo que has planteado antes, en Latinoamérica ha habido, acompañando a todos esos procesos de construcción de movimiento social. O sea, cuando hablamos de los procesos constituyentes, también hay elementos como el Congreso de los Pueblos, está elementos como la minga social, hay elementos de construcción de base que son elementos fundamentales que han llevado también a esa construcción política, o sea, construcción de trabajo de base, un trabajo de base muy importante. Otra de las cosas es el carácter populista, en alguna medida, en muchos de los candidatos y en mucho del trabajo político que se ha hecho. O sea, que no estoy denostando el populismo en alguna medida, o sea, creo que una dosis de populismo es otro tema. Y después, el tema de, recién se planteaba el tema de la abstención. Por lo menos en mi país, en Latinoamérica en general, pero en mi país, en los procesos de movilización, en un proceso de pocos meses, derrocaron 3 presidentes. En las calles se gritaba que se vayan todos. Y llegó el proceso electoral y las elecciones, no hubo una abstención grande. Me explico lo que quiere decir. O sea, cuando se revirtió el proceso, cuando la gente lo mismo fue a votar. La gente siguió contribuyendo con su voto. Entonces, yo creo de que eso lo creemos entre pocos, no es una cosa, yo no lo creo, pero creo que se mueve entre un sector muy pequeño. Luego, cuando llega el proceso de elecciones en un país como el mío, donde ya había un descreimiento total, se volvió a votar. Ahí empiezo por el final. La cuestión de que se vayan todos. Yo creo que lo que ocurrió en Argentina, el desconocimiento, es muy llamativo de quién aprovecha la oportunidad de una situación constituyente. Cuando uno ve el gobierno de los Kirchner, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, tiene muchos elementos que desde la izquierda podríamos llamar positivos. El gobierno patriota en un sentido como de recuperación de la soberanía, de nacionalización de las empresas y bueno, pues, lo que muchos nos alegramos, ¿no? del petróleo es de los argentinos, no es de Repsol, ¿no? Y hay muchos elementos de la CA argentina que han dotado de simpatía no solamente de gobiernos latinoamericanos de izquierda, sino una base popular considerable en Argentina. Y mucha gente te dice con razón, ya, pero es que estos mismos Kirchner fueron los que
antes aplicaron recetas neoliberales. Es decir, ¿cuál es esta ambivalencia que tiene el peronismo argentino, que permite que gente que procede de la misma tradición, incluso, claro, ahora el relato que sitúa a los Kirchner como simpatizantes de Montoneros parece que adquiere lógica, pero en sus biografías digamos que había muchas cosas. Aprovecharon un momento constituyente en el que el neoliberalismo había terminado en Argentina y fueron capaces de construir un proyecto político con una vinculación simbólica con las mayorías sociales, que eso es lo que es el populismo. El populismo está denostado, o sea, el populismo se utiliza como insulto. Si tú le dices a alguien, tú eres un populista, le estás insultando, le estás llamando demagogo, le estás diciendo que miente, estás diciendo que tiene un nivel político muy bajo. Una palabra que no sirve para el lenguaje político ordinario, pero que si buscamos una noción académica, y algunos investigadores han trabajado, como Ernesto Laclau, plantea que el populismo es una forma política, es una forma de construir lo político, de agregación, es de alguna forma la llave del éxito, es lo que permite ampliar el campo político. Cuando hay un ejemplo que pone Laclau para explicar qué es el populismo, una señora argentina intenta abortar en una crisis, no la dejan abortar y sale, tira una piedra y dice: ¡viva Perón, hijos de puta! Y dices, ¿qué tendrá que ver Perón con que a esta señora no le dejen abortar? Ese es el éxito político. Cuando de repente la imagen de Perón puede servir para sumar el derecho de esta mujer a abortar, el derecho de los transportistas, la reivindicación de los trabajadores, las mujeres de no sé dónde, cuando de repente agrega un conjunto de demandas sociales, digamos que no necesariamente casan bien, eso se convierte en un movimiento político vencedor. Los argentinos decían que se vayan todos con la bandera argentina, que es una cosa que en España la izquierda no se puede permitir, porque no tiene una bandera nacional que se convierta en un significante agregador. Hay un montón de gente con una bandera nacional diciendo que se vayan todos los políticos, somos españoles, que eso es un instrumento político maravilloso, pero cuando pierdes una guerra civil, pues eso se lo da la derecha. Entonces la derecha, cuando la selección de fútbol gana un mundial, dice: ¡bah! Esto es maravilloso para nosotros. Un montón de gente pensando que ese símbolo no es un símbolo político, sino que es como, joder, Iniesta que ha metido gol que de puta madre. Entonces tú comparas los tweets que hace, el otro día en La Tuerca lo hacíamos, Pedro J. Ramírez, cuando gana la selección española, y lo que dice, sin embargo, cuando se producía la manifestación por la diada. Lo que pasa es que eso, no tener un símbolo como eso es un problema, hay que inventarse símbolos de otro tipo. Eso entiendo que tiene mucho que ver con esa forma de construir los discursos vencedores, la victoria en política, que tiene que ver con el populismo. La diferencia, volviendo a lo que decía antes, de lo que yo entiendo que puede ocurrir en un país como este y en un país como Argentina, lo conozco menos, en Venezuela un poquito más, es que seguramente aquí eso se tiene que construir desde las bases de lo existente. O sea, yo no creo que aquí se pueda construir algo que pueda operar en términos electorales que ignore a las fuerzas de izquierdas, que ignore en este caso a Izquierda Unida, creo que es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que eso ocurra. Creo que al mismo tiempo eso tiene que jugar con esa crisis de identidad, proceso de pasuquización que está viviendo el Partido Socialista, y sobre esas bases, yo creo que en este país hay mucha gente que es de izquierda, y que esa gente que cuando se levanta por la mañana, se mira al espejo, sale, compra un periódico, es de izquierdas, aunque solamente pueda escuchar la cadena SER, aunque el único periódico que pueda comprar en un kiosco sea el País, creo que sigue siendo una base de sentido muy importante para construir un proyecto político. Y sobre esa base se puede ampliar el campo a muchas más cosas. Esto se puede ejemplificar en la huelga del 14. Yo creo que los sindicatos tienen que lograr ir más allá de la última huelga, y esto tiene que ver con la cuestión de los campos políticos. Los sindicatos demostraron en la última huelga una cosa que no todos teníamos claro que iba a ocurrir. Demostraron tener un músculo sindical en la industria y en el transporte, en los lugares donde hay trabajadores sindicados y donde de alguna forma esas formas de trabajo dependiente siguen operando. Y volvieron a demostrar, pintar muy poco, en el sector servicios. Fundamentalmente los jóvenes que trabajan de dependientes o son telepizzeros o que trabajan de teleoperadores, digamos, todas esas redes de trabajo precario, no hay presencia de los sindicatos, y eso solamente se puede parar con piquetes.
y los piquetes tienen un alcance limitado cuando te llenan las ciudades de antidisturbios y además cuando se negocia con las delegaciones de gobierno, donde se para y donde no se para, y la cuestión de los servicios mínimos. El lograr convertir una huelga que hacen básicamente los sindicatos en una expresión de indignación ciudadana, inventando nuevos mecanismos, que la última fueron básicamente las manifestaciones por la tarde, es un ejercicio magnífico para ver cómo amplía uno el campo político. O sea, no se trata de que los militantes de izquierda de los movimientos sociales también participen, sino un montón de gente que no tiene esos referentes en clave izquierda-derecha, en clave yo soy del sindicato, en clave yo soy de la asociación de vecinos, y que sin embargo es tan víctima de la crisis como cualquiera, y que vive la indignación como cualquiera. No sé cómo fue el 15M en Málaga, pero en Madrid había mucho friki. O sea, había mucha gente que cuando yo fui a las concentraciones decía, tú no has estado en una manifestación en tu vida. Es decir, las tonterías que estás contando de que tienes una tostada mental. O sea, tú en las últimas elecciones pudiste votar cualquier cosa. Se está ampliando el campo político. Tienes el mismo derecho que tú a estar. Yo recuerdo con los estudiantes de mi facultad, yo doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas, se desesperaban. O sea, venían de asambleas en las que estoy hablando con gente que no sabe nada. O sea, esto es como ya, tío, pero por primera vez en tu vida no eres una secta con ojos en la Facultad de Ciencia Política, sino que te estás relacionando con gente normal, pues con gente que escucha las tertulias, que ve el programa de Andaluza, y algunos pueden ser, o sea, que no es una manera como de despreciar de son lumpen, inculto, no, o sea, gente que puede leer un montón, que puede estar muy preparada, pero sin ningún tipo de socialización política, que forma su opinión política con lo que ven los medios de comunicación. Si tú eres capaz de trazar un discurso, que esa gente diga, coño, con vosotros, con esto, tú vas a vencer en política. Eso fue lo que algunos sectores de la izquierda no querían entender. No, es que se enfadan cuando llevamos la bandera republicana. Pues no, es que el problema lo tienes tú y no lo tienen ellos. Es decir, si tú llevas una bandera republicana a una concentración de 80.000 personas o de 200.000 personas enfadadas con el gobierno y hay unos cuantos que te miran como un extraterrestre, el problema no sé es que esa gente sea de derecha, es que tú has demostrado tener una capacidad de penetración social muy pequeña. Y al final todo el mundo reconoció que el 15M es más o menos de izquierda, es más o menos progresista y que hay como una hegemonía a pesar de, pues eso, que hay gente normal, y cuando hay gente normal hay que discutirlo todo. Es que el problema son las clases sociales, que no lo entiendo a usted cuando habla. Es que el problema es que es que mire, yo es que soy de mi barrio, yo he venido aquí porque tengo una hipoteca. Eso es lo que de alguna forma permite ampliar el campo en política, y eso es el miedo a Syriza. Cuando que al final Syriza no lo logró, no llegaron ni al 27% de los votos, pero ese 27% de griegos que fueron no de griegos, 27% de los griegos que fueron a votar, que votó Syriza, eran gente de izquierdas. Eso es imposible, eso es imposible, es imposible que tú pases en un mes del 15% al 27% y que en un mes la gente se haya hecho de izquierda. No eran de izquierda, pensaron que era una alternativa. Pensaron, ese señor que lleva una camisa y una chaqueta puede ser el presidente y todos son iguales, pero este parece distinto, por eso le voy a votar. No es que me haya hecho yo de izquierdas en cuestión de un mes, o no es que yo me haya hecho comunista, o no es que yo me identifique con la cultura de toda esta gente. Quien puso encima de la mesa que eso puede operar políticamente en este país fue el 15M, y mucha gente lo ha entendido y ha probado. Mario Conde lo ha intentado. No le ha salido bien de momento, pero lo ha intentado. Y vamos a ver si no le termina saliendo bien. Esas cosas operan. Rosa Díez logró algo tremendo. O sea, lo que ha logrado Rosa Díez de situarse como en medio del Partido Socialista y en medio del Partido Popular. Es verdad que con apoyo mediático, con un discurso de no somos ni izquierda ni de derecha, ETA malo, España está muy bien, las comunidades autónomas gastan mucho. O sea, como hace unos cuantos años cualquier politólogo hubiera despreciado eso, hubiera dicho eso se parece al Partido Radical Italiano, eso aquí no tiene zasca. Cuando creas un discurso que funciona, una buena candidata que comunica bien, que es cercana con la gente, que habla un lenguaje que la gente entienda, que hace diputado a un actor que habla muy bien, es una cosa que a la izquierda no estaría mal que los cargos públicos tuvieran como, joder, que hablen bien, ¿no? Que la gente... ¿No? O sea, y al final, con una cosa como muy básica, muy tal, como muy de sentido común de señora, ¿para qué vamos a tener Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación si esto sale muy caro? Responde tú a ese argumento. No, es que el Estado de las autonomías ya has perdido. Y la gente dice, esto funciona, y no le opera en todos los sitios. Es
¿cómo decirlo? Upyd es muy madrileñista. O sea, es en Madrid donde mejor les va, pero bueno, en el País Vasco han logrado lo que Izquierda Unida va a lograr en el País Vasco, que es tener un diputado, aún teniendo menos votos. Ese espacio del sentido común es lo que de alguna manera articula la hipótesis Syriza. Yo creo que eso no se puede hacer sin la izquierda y sin determinados elementos de la izquierda, pero que al mismo tiempo hay que experimentar en un campo nuevo, completamente nuevo de generar militancia y generar sentido común, que es el campo de la comunicación. Decía antes lo de las contradicciones. Uno de los problemas que tenemos en la izquierda es ser malos con nosotros mismos. Seguro que conocéis el mito de Abraham. Abraham tiene que matar a su hijo porque se lo ordena Dios. Entonces, estas cosas no son... De aquí hay incluso teóricos que deducen toda la teoría smithiana de la política como mero ejercicio de la voluntad. O sea, la Biblia es la hostia. Entonces Abraham tiene que matar a su hijo por amor a Dios. Y esto crea una contradicción. Es como, cojones, para demostrar que soy el mejor cristiano, el mejor discípulo, tengo que traicionar lo que creo, porque no es de buen cristiano matar a tu hijo. Y sin embargo, para demostrar que soy el mejor cristiano, tengo que matar a mi hijo. A la izquierda le ocurre, esto está muy bien porque es la metáfora de las contradicciones en política. El famoso debate del fin justifica los medios. Y no tiene una respuesta de sí o no. El fin no justifica los medios nunca lo hagan políticas, porque entonces es imposible que uno se mantenga en una pureza inmóvil. El fin justifica los medios siempre, ¿no? Porque entonces estaríamos justificando la tortura, estaríamos justificando el uso de armas nucleares, estaríamos justificando crímenes abominables. Es una tensión. El problema es que la izquierda solo vive esa tensión de puertas para adentro. Pues tú hablas con cualquier militante de izquierda y de lo que te cuenta es de dramas internos, de los de la corriente, de no sé qué, estos que se han organizado, actividad fraccional. Mi compañero no es un compañero, es mi adversario, es mi enemigo. Proyecto todos mis odios políticos en el que tiene una lista paralela a la mía, y además se genera una situación que es completamente esquizofrénica, y es pensar que eso es la política. Entonces cuando tú dices, no, es que yo con mis compañeros a veces discutimos, pero nos llevamos bien, tú eres un ingenuo, no sabes lo que es como... Estás loco. Es decir, claro que hacer política es contradicciones, es asumir contradicciones, pero llévalas fuera de tu casa. O sea, claro que entrar en un gobierno municipal o autonómico, no digamos, implica contradicciones, pero ahí es donde tienes que demostrar, ahí es donde tienes que poner cara de perro, ahí es donde operan estas reglas de engaño, no te digo, ahí es donde opera el rollo de Maquiavelo, del mejor temido que ser amado, pero tampoco dejes de ser amado. Ahí es donde tienes que demostrar que esas contradicciones al final producen buenos resultados. ¿Es contradictorio aparecer en los medios de comunicación? Claro que lo es. Tienes que jugar con lo que los medios quieren que tú les dices. Yo he trabajado en eso. Es muy difícil trabajar con el discurso, con la frase que puedes colar, o incluso con la imagen de los candidatos, de decirles, hay cosas de vuestra vida privada que son verdad, que está bien que se utilicen para comunicar políticamente. No, pero claro, pero esto a mí me supone un problema porque ¿qué tiene que ver mi vida privada? Y es como, si ya sé que esto te molesta, pero es que hay mucha gente que si se dan cuenta de que eres madre y de que vives de tu salario y no de todo lo que me pasaba con Yolanda Díaz, que no cobras de la política ni por ningún cargo público, van a decir estas señoras como yo. Y ya sé que no es lo más agradable del mundo tener que hablar de tu vida privada, pero esto en política a veces funciona. ¿Es contradictorio? Joder, pero es que las contradicciones pueden abrir el campo político y hay que someterlas a revisión permanentemente. Hay muchos más ejemplos. ¿Cómo negocias con los bancos la cuestión de los desahucios? Pero eso implica negociar muchas cosas, implica renunciar a principios. ¿Qué es el sindicalismo sino llegar a acuerdos en los que hay que ceder cosas? Y eso implica contradicciones, implica entender las reglas de la política. Ahí es clave asumir el principio de Abraham de tiene narices que tengo que matar a mi hijo para obtener el fin de demostrar que soy un buen cristiano. El problema es que la izquierda practica eso solamente hacia adentro, que es otro de los problemas enormes de Syriza. En esta campaña gallega, que hablábamos de la Syriza gallega, esto lo puedo contar aquí, todo el mundo pensaba, nadie conocía las hostias internas que hubo, que fueron tremendas. Y era muy preocupante decir,
hostias, no sé si soy consciente de lo que se está construyendo fuera, es que va a haber cientos de miles de personas que voten por esto, es absurdo. Estas peleas internas que se están dando por la configuración de las listas, por la visibilidad, por la cuestión de los símbolos, esto que muchas veces se presenta como la política real, la triste política, es un juego de niños que se sale de las cosas realmente importantes, que es asumir el terreno de las contradicciones a la hora de enfrentar al enemigo. No sé cuál era la pregunta. Bueno, yo primero agradecer que hayas venido y luego tres cuestiones. Una relacionada con Siricia, si no quedará como, o sea, hasta qué punto hay un problema de que quede como una cuestión coyuntural únicamente y pueda desaparecer, igual con el caso gallego con Beiras. Luego otra es un poco una reflexión, evidentemente hay una falta de líderes políticos desde hace mucho tiempo y creo que en España puede tener mucha fuerza el líder populista que aparezca, y en ese sentido que hablabas de Esperanza Aguirre me da bastante miedo que fuera ella, y creo que la izquierda podría apostar por un líder de esas características. Y luego tercero, una cuestión de la comunicación, y es hasta qué punto no debería aprender la izquierda, deberíamos aprender de la estrategia de comunicación de la derecha, que sabe enfocar mejor. A veces nos rodeamos en ciertos círculos, creemos que todos somos iguales y que somos muy fuertes, nos hacemos muy fuertes, pero la realidad es otra, existen muchos pueblos, existen otras ciudades, y ahí quizá la derecha sabe enfocar mejor su estrategia. Sabe mentir más, sí, sabe mentir. Evidentemente sabe mentir, pero es política y funciona la estrategia. Sí, no digo que sea la mentira la estrategia que hay que copiar. No digo que haya que copiar la estrategia de la mentira, pero quizás una estrategia Eso, de focalizar mejor en los grupos poblacionales y hablar en cada lugar de lo que realmente es. Empiezo por... A mí me parece que has recuperado un tema muy interesante cuando hablabas de comunicación, que era la idea de maquiaveliana, o la idea leninista también y todo eso, de la revolución como un arte o la política como un arte. O sea que además en la parte que yo te preguntaba también me has respondido ahí. Con esto que ha salido al final de la derecha miente, las estrategias comunicativas de la derecha, voy a coger esto por los cuernos. Creo que a veces en la izquierda somos como muy snob. Cuando se plantea, yo qué sé, un programa que seguro que conocéis que es infame, que se llama El Gran Debate, en Telecinco, es esta noche, en prime time. Estuve allí en el Gran Debate. ¿Fue ayer? No, hoy. Que querían decirte que yo estuve allí en el Gran Debate. ¿Lo estuviste? ¿Has visto lo que es eso? Yo he estado también. Es un circo. O sea, es un circo en el que además todo es mentira. O sea, los tertulianos que van cobran una pasta. En la sala VIP se llevan de puta madre entre ellos. Los aplausos están controlados, todo está controlado por Penganillo. Es un circo. Entonces, hay que ir a eso. Hay una izquierda que diría, yo no trabajo a ir a un programa como El Gran Debate, yo prefiero discutir de Marcuse o el último libro que dices, es verdad que es un formato que no es el nuestro, pero es que eso lo ven millones de personas. Hay un montón de gente normal, de abuelas nuestras, de familiares nuestros, que construyen sus opiniones políticas a partir de programas como esos. Una contradicción. ¿Cómo consigues participar en un programa como ese sin humillar tu dignidad? Por lo menos inténtalo. Es decir, te puede salir mal, te llegas a un sitio, te desnudas, haces el idiota y es como no, es contraproducente lo que estás haciendo, pero asume que los códigos políticos de comunicación no los definimos nosotros, porque no tenemos el poder. En La Tuerca yo creo que una de las claves del éxito de La Tuerca es que hemos imitado a la derecha. Mucha gente decía como, es que parece Intereconomía de izquierdas. Es que Intereconomía es un inventazo. Es que hay gente que no lo reconoce, pero la gente de izquierdas de Intereconomía, porque es mucho más entretenido, aunque sean todos fascistas, que el coñazo de tertulias que hay de la 1 de la noche 24 horas. Son muy piloneas. Es que es verdad. Intereconomía inventa una cosa en la que son capaces de